Perepem, pem, perepem, perepem, perepem. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hammer Space, que se tardó un poco más porque básicamente estuve como que haciendo mucha investigación. Veas, tuve que ver 3 películas para esta vaina y demás investigaciones. Tengo apuntes y todo, así que me va a estar viendo que sí, moviendo la mirada hacia mi otra pantalla. Pero antes de empezar, quería hacer unos pequeños comentarios sobre los Oscar y mi quiniela. Pegué varias, hubo otras que no pegué, pero siento que las más importantes, donde lo tenía bastante claro, me fue bien. Y hubo unas cuantas sorpresas, creo que lo de Anthony Hopkins fue una sorpresa. La ceremonia fue una mierda, por muchos motivos. El principal es que no hubo casi audiencia, así que eso es una mierda para los organizadores. Pero no es tanto mierda para nosotros, pero habría que preguntarnos por qué nada más 8 millones de personas vieron estos premios. Y creo que la respuesta va como que por muchos caminos. El primero, sin duda, es que el evento iba a ser mucho más mierda. O sea, iba a haber un poco de gente remota, no está como que esa constelación de estrellas que se reúnen en Hollywood para ver los Oscars. Y muchas de estas películas la gente no tiene como que una verdadera conexión emocional con ellas porque ni las vieron en el cine. La distribución fue bastante irregular. Hay muchas que no se han visto. Hay muchas que la gente no tenía nada que rotear a menos que fueran unos auténticos cinéfilos, gente de film Twitter y académicos como la gente que escucha este podcast y el carajo que es el anfitrión. Y, y creo que ninguna película se llevó un montón de premios. Creo que Another Round la pegó del techo como mejor película extranjera. Y me alegra mucho porque eso significa que la película tiene una distribución digna después de un buen año y una gran película. El episodio de hoy es sobre... Me gustaría ponerlo como que era el retorno del rey, porque sentía que iba a ser como la verdadera, la película definitiva, como que el cierre de trilogía definitivo. Y también quería hablar como que el tema de los finales y tal, pero es muy difícil hablar de esta película, de esta conclusión, sin hablar de todo el impacto de la trilogía. Y yo creo que esta es una trilogía que para muchos de nosotros, y creo que todo el mundo que le guste, tuvo un impacto muy personal, que empezó desde el momento que salió en el cine. Yo no sabía que coño era un Hobbit hasta el año 2000, que fue el año que un amigo mío que se llama Gianfranco me dijo, va a salir El Señor de los Anillos, y me leí El Hobbit, deberías leértelo, y me lo prestó. Y me lo leí en 2 tardes. Y me pareció fascinante, me pareció súper divertido. Y era un libro para niños, y yo creo que en ese momento era un niño. Y entendió que esto es un Hobbit. Y luego fui a ver la película del 2001, y fue en plan... What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sabes? Tipo... Es una película que... The Fellowship of the Ring es una película que una vez que termina, tú no se siente como otras películas. Obviamente no han terminado. Y en esa época esto no era tan normal. No era normal que una película no terminara, tipo, se acabó lo que va a ser esta primera entrega y luego ya habrá una segunda película que capaz no tenga nada que ver, pero es con los mismos personajes. Eso era usualmente el caso. Y de ahí cambió radicalmente. Y luego las próximas trilogías que harían esto sería Matrix y Piratas del Caribe, que tendrían en común el hecho de que ya había una película previa que garantizaba el éxito y luego se hacía una inversión para hacer 2 películas, casi que por el precio de una, pero metiéndole un poco más de dinero y más semanas de prod. Pero igual, The Fellowship of the Ring es una gran introducción a todo el universo. Y, y esto es una época en la que Venezuela estaba comenzando a colapsar, pero también estaba comenzando a ser un adolescente, creo yo. Entonces tenía la libertad de poder ir a ver. Estas películas se estrenaban en diciembre, se estrenaban, me acuerdo que Navidad, y yo creo que las 3 las vi. Creo que la uno y la 3, The Fellowship y El Retorno del Rey, las vi las vi el 25 de diciembre, algo así, con muy poca gente en la sala. Y una experiencia bastante casi que íntima comparado a lo que es usualmente ir a ver películas de este estilo. Y la segunda,
Creo que fue durante la época del paro petrolero en Venezuela. Pueden googlearlo. Antes de que el chavismo se apoderara y destruyera mi país, pues hubo un paro petrolero como un par de semanas. Y nada, al final la tuve que ver, creo que fue como un mes después, pero también una sala casi vacía. Y ambas, las tres películas fueron experiencias trepidantes porque me encanta esa palabra, trepidante, porque de verdad era un mundo amplio y pasaban muchas vainas. Y de ahí, después de ver la primera película, dije, bueno, voy a saltar los libros. Y creo que eso, no sé si fue un error, pero creo que yo nunca había leído un libro tan increíble. Y cuando digo increíble, es tan amplio, tan profundo como ese. Lo comencé leyendo en inglés y luego me di cuenta que no iba a poder. Así que me pasé al castellano y leí el primero. Y luego el segundo y el tercero los leería muchísimo después. Y creo que nunca había sentido una adaptación tan destilada como lo fue el Señor de los Anillos en su momento. Porque hacer una película de este estilo, como la hizo la gente de New Line Cinema, fue un reto masivo. No se sabía cómo abordar, porque era una inversión de más de $100 millones para un estudio que está mm, pretty much quebrado. Y los derechos del Señor de los Anillos estuvieron yendo para adelante y para atrás viendo a ver cómo se podía enfocar esto. Hay como una historia del infame Harvey Weinstein que quería hacer que El Señor de los Anillos fuera una sola película, pero contada desde el punto de vista de Aragorn, que es algo bastante factible, es algo que no, incluso se escucha también cuando se habla de Game of Thrones, que había gente que quería adaptarlo como dos películas, pero que fuera protagonizado solo por Jon Snow. Y, y muchas aventuras. Hacer que esto tuviera un green light fue un proceso, Peter Jackson lo comenta como un proceso bastante doloroso. Y una vez que se hicieron las tres películas, pues eso fue como una fábrica de películas de Tolkien, que luego trataron de hacer una especie de refurbishing para hacer El Hobbit, y ahorita lo están haciendo de nuevo para hacer la serie que Amazon está metiendo también cientos de millones de euros. Y, y hasta cierto punto esto se volvió un producto de exportación de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda es un personaje más. Y cuando, es que no solo es un personaje más, es como Nueva Zelanda es un personaje más y es un miembro más del equipo técnico, porque es un país que amoldó hasta sus leyes para explotar a los artistas y que trabajaran que si 40 horas al día legalmente. Um, pero sí, es un país que acomodó sus impuestos para que fuera muy rentable producir estas películas ahí. Y fue mega éxito. Y fue de un director que jamás te lo esperarías, que es Peter Jackson. Y es porque la filmografía de Peter Jackson para mí nunca ha sido irregular. El carajo es uno de mis directores favoritos y siento que es esas personas que viene del cine de casa. Como que es alguien que sabe lo que significa poner una cámara aquí, como que enfocarte directamente a los ojos lo que estás diciendo y cuándo hay que hacer eso. Y para una película de este estilo, un director que puede ser tan épico y tan íntimo a la vez es hermoso. Y no se me ocurre nadie mejor. Obviamente ya en retrospectiva no se me ocurre nadie mejor para dirigir esta película, pero muchos grandes pudieran haberlo hecho. Pero esta película permea un amor muy gigante bueno, por lo que es el universo de Tolkien, que es el otro elemento de esta historia, que es complicado. Yo creo que si uno entiende a Tolkien, hay autores que cuando tú los entiendes, tú entiendes su obra. Y creo que Tolkien es tan bueno, es tan profundo, que no es de esos. Es un carajo que, si ves las experiencias que él ha tenido, mucha gente dice, no, que estaba muy basado en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Y él mismo ha dicho que nada que ver. O sea, que si el universo de Lord of the Rings fuera una metáfora de la Primera Guerra Mundial, hubiera sido muy diferente. Y hasta tiene chistes explicando cómo serían esas diferencias y que para él no lo es. Para él es algo, algo mucho más. Y creo que hay ciertos atributos que vienen a la mente. El primero de todos para mí es que es un pacifista. O sea, esta no es una película que glorifica la guerra o a los héroes de guerra. Es un sacrificio, es una película muy católica, que ese es el otro factor que hay que tener en cuenta cuando se habla de Tolkien, que era un carajo muy piadoso. Y es un tipo que
yo creo que, no voy a decir que como que mal catolicismo o buen catolicismo, pero hay ciertas filosofías del catolicismo, como son la culpa, el sufrimiento, que de verdad, a mí en lo personal no comulgo con eso. Pero hay otras filosofías, como que es el luchar por el prójimo, el sacrificio por un bien mayor, el amor, la hermandad, la familia. O sea, son cosas que este cuento tiene mucha sensibilidad en esa dirección. Y también creo que no solamente a nivel de la fraternidad, sino a nivel de la masculinidad. Si alguien me pregunta qué es masculinidad no tóxica, yo diría, bueno, la masculinidad. Está la masculinidad tóxica y luego está la masculinidad, que en este caso es una película, la vemos en la película como que un montón de... Si ven The Fellowship son un montón de tipos y hay ciertos cambios que hay en la película, comparación con el libro, que lo hace como que un poquito más woke. Por ejemplo, la presencia de Galadriel muchísimo más imponente, lejos de su esposo. Arwen rescatando a Frodo, que eso no ocurre como tal en los libros, o sea, como que se da una presencia de los personajes femeninos más marcados, que es muy cool. Los personajes masculinos, su comportamiento, es verdaderamente la masculinidad fuerte, la masculinidad sana, el apoyar a tus hermanos, abrazarlos, decirles que los quieres, luchar por ellos, y como que en general como que todo este enfoque de lo que viene a ser un hombre, aunque estos bichos sean de otra raza y de liderazgo. Incluso ciertas lecciones aquí de liderazgo que filosóficamente inyecta Tolkien de lo que es ser un rey. En el libro, en la película yo siento que Aragorn quiere ser rey. En las películas. Si quiere ser, o sea, él quiere ser rey, sabe que algo se avecina, pero tiene mucho miedo. En los libros es un poquito más straightforward el hecho que él dice que yo voy a ser el rey de esta mierda, soy el rey de los hombres, hago falta y esa fragilidad, esa vulnerabilidad y cómo él es rescatado por sus amigos y cómo es apoyado por el resto de la comunidad es parte del mensaje de esa trama. Pero luego el mensaje principal y el corazón de tanto del Hobbit como de la trilogía del Señor de los Anillos son los hobbits. Y es de nuevo, la vulnerabilidad, la resistencia, el valor de salir adelante que tienen estos pequeños seres que no son altos. Así que es una lección para la mayoría de las mujeres ahí que son unas height supremacists. Búsquense un hobbit, no sé. Y eso lo digo yo como alguien que mide casi 1,90, pero coño. Hay una especie de mensajito que es verdaderamente entrañable en lo que es esa trama de destruir el anillo y, y una filosofía un poco, otra vez volviendo al punto de quién coño es Tolkien, um, antiindustrial. Tolkien es un carajo que nació en una época previo a la revolución industrial, previo a todas las fábricas y vio la parte más oscura de todo, que fue la explotación tan salvaje como todo se convirtió en máquinas, en humo. Y un momento en el que muchísima gente estaba como que, marico, quédate en el campo. O sea, ¿para qué yo quisiera la ciudad? Y eso en general eso es lo que es Sauron, más que un tema de ideologías, más que un tema de tener un buen villano, es una presencia, es una sombra. Y de nuevo, eso es súper católico. Es súper la idea mira, los villanos y los conflictos van a ser cosas que nosotros tenemos que enfrentar con nuestros valores y con nuestras fuerzas. Más que decir como que mira, está este conflicto entre dos partes que cada una está justificada, o ambos lados de la historia, o the lesser of two evils. Es simplemente estos son los malos. Y eso se construye con muchísima fidelidad. Y a pesar de todo eso, yo creo que el trabajo de él también tiene influencias. Hay un libro que se llama A Dreamer's Tale, de un autor que se llama Dunsany, creo que es la pronunciación. Y es como que estos inicios de lo que era el género de fantasía. Es una especie de mutación del folclore. El género de fantasía, al final hoy en día, es folclore moderno.
Muchas veces vemos las religiones del pasado, como se han convertido hoy en día en una especie de cuento, de estética, como es más que todas las religiones casi que muertas, como la de los vikingos y religiones paganas que hoy en día no tienen estas instituciones estatales que las respaldan y las validan. Entonces, ese es como que el punto. Yo creo que el vehículo filosófico de muchas vainas que vemos hoy en día en fantasía y hasta en ciencia ficción. Pero esta construcción inicial se basa en el folclore. Y una de las cosas que tú tienes cuando lees los libros y te das cuenta de la cantidad de canciones que tiene esta mierda que tú dices, marico, estoy leyendo canciones, ¿cómo canto esto? Tipo, en realidad leer canciones a mí siempre me ha parecido algo raro, porque es como yo no soy músico, o sea, me imagino esta es una canción, esta es la letra, y en realidad eso es como se comunicaba la humanidad en mayor parte, y ese es el otro ángulo que creo de Tolkien que es súper importante, que él es un lingüista, él hizo muchos lenguajes y lenguajes completos para este universo. Él tejió un universo que él sabe que habita en la palabra. Y hay un quote de Metal Gear 5 que a mí me gusta mucho, que es que los humanos no habitamos en naciones, sino en un lenguaje, en una lengua. Y eso a mí siempre me ha marcado mucho, porque cuando vemos los conflictos secesionistas o conflictos de territorio en el mundo, incluso conflictos étnicos, hay un elemento base que es el lenguaje, y como que el lenguaje florece toda la cultura. La cultura de las naciones que hoy en día conocemos, y las naciones más importantes tienen su lenguaje, y el hecho de colonizar en gran parte implica llevar tu lenguaje y tu comunicación a otro país e imponernos una forma, se puede ver hasta una forma de violencia. Y ese es el fundamento, la base del Señor de los Anillos, que es un libro que cuando tú ves como alguien toma... El Señor de los Anillos para mí es como un jardín. Es como un jardín donde si tú quieres ir y ver algo, vas a encontrar una rosa, y esa rosa va a tener un nivel de detalle y una fragancia y algo súper súper hermoso en lo que vas a poder entender. Ah, mira, esto va por acá. Y nada es casualidad. Si alguien menciona... Si alguien menciona una leyenda o hay una canción, tú puedes ir a esa canción y decir de dónde viene esto, y vas a verlo referenciado en diferentes puntos del libro, y va a empujar ciertas mecánicas del libro. Y es un libro súper, súper amplio. Es un libro, sin duda tiene la profundidad de decir, esto es una historia que de verdad va al corazón humano, y tiene unas motivaciones, y los personajes tienen unas identidades únicas, pero también tiene una amplitud gigante a nivel de libro, que cuando lo vas a adaptar a un guión te permite muchísimo, muchísimo espacio para entender cómo contar la historia. Y un ejemplo que yo tengo de esto es cuando ellos están en el Prancing Pony, que eso ocurre en la primera película, en The Fellowship of the Ring, cuando ellos conocen a los hobbits, conocen a Aragorn por primera vez. Aragorn sabe que están los Black Riders ahí, que van a tratar de matar a los hobbits. Y en la película él les tiende una trampa donde los hobbits parece que están dormidos, y los Black Riders entran a la habitación equivocada, y lo que hacen es apuñalar unas almohadas, y ellos aprovechan ese momento para perderlos, para escapar. En el libro esto es muchísimo más amplio. No solamente se enteran que hay gente dando la información a los Black Riders, sino que confabulan con el innkeeper para alquilar una habitación extra. Los Black Riders dejan ir a los caballos de los establos para que nadie pueda escaparse, pero ellos ya... Y claro, como eso es responsabilidad del innkeeper, el innkeeper tiene que pagarle a la gente que está en el establo que perdieron sus caballos, y eso casi lo arruina. Pero luego resulta que muchos caballos al día siguiente, la mañana siguiente, se devolvieron, o como que un día o días después fueron como que llegando poco a poco, y el innkeeper fue recuperando su inversión, y uno de los caballos él se lo trató lo trató de vender a un tipo si mal no recuerdo, un tipo del pueblo que le estaba regateando. Y no puedo parar la paja, pero eso es todo lo que pasa. O sea, pasan demasiadas mierdas solamente para algo que luego en la película puede ser destilado en 4 o 5 planos, o en 15 segundos. Y esa es la parte que para mí es impresionante de tener este material del cual adaptarte. Que es como tengo este jardín, y es como que de todo este arbusto
yo voy a sacar estos 5 planos que son el resultado destilado de todo de todo este entramado de eventos. Mientras que en la trilogía del Hobbit fue al revés. Era como que tenía un arbusto y fue, bueno, voy a convertir esto en un jardín. Voy a dar una amplitud. Y Peter Jackson puso un triángulo amoroso entre hobbits y elfos. Puso una batalla de 5 ejércitos donde hay un poco donde el protagonista en el libro original que el protagonista del libro original no la vivió porque se dio un coñazo, estuvo inconsciente y eso es parte de la historia. Pero él decidió cambiarlo y ponerlo. Hay un personaje que no sale en el libro original, que es Legolas, que referencian a Aragorn al final del... No sé, es como... Pasan tantas mierdas y es ahí porque yo siento que es una mala adaptación. Por eso el Hobbit es una mala adaptación, porque trata de convertir algo que es una obra que por sí ya está muy robusta y está casi hermética, es mucho más trancada que lo que es el Señor de los Anillos. Y bueno, lo trata de convertir en otra cosa y yo siento que eso de verdad no sale bien. Um, y y no lo quiero decir como un insulto. Yo creo que todos deberíamos estar rooting for Peter Jackson porque es un carajo que de verdad es súper honesto. Y cuando ves cosas como las que hizo después, como el documental de la Primera Guerra Mundial, que lo colorizó y aplicó todas estas tecnologías, si no lo han visto, él después de hacer el Señor de los Anillos, bueno, hizo el Hobbit, hizo King Kong, que también fue un poco flop, pero igual a mí me parece una gran película. Y hizo este documental que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un documental, déjame buscarlo. A few moments later. Ajá, They Shall Not Grow Old, que es un documental sobre cómo era batallar en la Primera Guerra Mundial. Y luego está haciendo un documental de los Beatles que sale este año, todavía no está disponible, sale en agosto. Y está como que haciendo este trabajo de preservación de trabajo, de archivo, porque como que... Y es muy bonito porque yo siento que eso como que haces un trace back a que en realidad El Señor de los Anillos, si bien es una proeza cinematográfica, es un trabajo de preservación, fue un trabajo de amplificación de lo que de por sí era una cultura fringe. Hoy en día, y aquí creo que ya lo hemos hablado en el podcast, decir cosas tipo, coño, todo el mundo le gusta Game of Thrones, era imposible pensarlo. El hecho de que alguien fuera a sacar una serie de The Witcher y la gente estuviera emocionada hace 20 años, era imposible. Que una franquicia de fantasía fuera a salir en televisión y tuviera estos niveles de presupuesto, impensable. Incluso cuando salió Game of Thrones, los primeros capítulos son absolutamente económicos en comparación con lo que se estaba haciendo en las últimas temporadas. Pero ese era el nivel de apuesta que había ya en la televisión. Imagínense en el cine. En el cine, en una película de fantasía, era como que, bueno, tú vas a tener una película de fantasía. Nadie te va a hacer 2 o 3 películas de fantasía. Y esta la literatura fantástica, era una cuestión que, si bien no cae en el rango de la superstición, cae en el rango de la excentricidad. Era algo para niños, para adultos. No es algo que se suponía que era parte intrínseca de la cultura pop, como lo construyó el Señor de los Anillos con su éxito. Esto era algo que nadie leía. Y tú agarras ese libro y decías, marico, ¿en serio? ¿En serio creen que lea esto? Comparado con libros muchísimo más comerciales. Libros como Gone Girl, o libros como The Girl with the Dragon Tattoo, o libros de misterio, mierdas tipo cosas como Ángeles y Demonios. O sea, yo los estoy comparando en el sentido de un bestseller con un bestseller, que era un bestseller en esa época. Y esa transformación la trajo el Señor de los Anillos, y es una cuestión generacional donde incluso encima del Señor de los Anillos se ha montado una especie de metalenguaje donde habitan memes, donde habitan referencias, y esta película está a un nivel de respeto que ya es parte
es parte del lenguaje de Internet y es parte de la identidad de muchísimas personas y es bonito porque es una película poco, yo creo que poco controversial. O sea, las cosas que te dice esta película es que mira, tienes que asumir tus responsabilidades, tienes que echarle bola, tienes que ser bueno, no debes dejar que la ambición te consuma, no sé. Son cosas muy sencillas, pero están contadas de una forma tan colorida y tan de pinga que coño, es entrañable. Y, y volviendo un poco más a la parte de la profundidad y la seriedad que puede tener esta saga, cuando se le compara con cosas como Game of Thrones, incluso todo el universo de fantasía, una vez que tiene este éxito, El Señor de los Anillos, todo el universo de fantasía habita encima del Señor de los Anillos. O sea, Game of Thrones existe porque existió El Señor de los Anillos. Y porque George R. Martin dijo, mira, voy a tomar estos lugares comunes que ya todo el mundo sabe, estos plots, y los voy a subvertir. Y me voy a poner a preguntar vainas como, ¿cuál sería la política fiscal de Aragorn? Y va por ahí. Y ojo, el trabajo de George R. Martin, el trabajo de George Martin, de este carajo, tiene más páginas hoy en día, lo que es la saga de A Game of Thrones, y es más maduro, es más sexual, es más violento, es más basado en la historia, por así decirlo. Em, pero yo siento que tiene sus fallos y toma sus decisiones en los mismos puntos que las toma El Señor de los Anillos, y va en diferentes direcciones. Y es un trabajo moderno y mucho más entretenido. Y las referencias que vienen de George Martin, que vienen de la televisión, son las lecciones de la televisión. Entender el punto de vista, entender el cliffhanger, y el cliffhanger es algo que verdaderamente fue introducido en el mundo de la literatura y de la narrativa, gracias a la limitación de diferentes espacios de contar algo. O sea, el cliffhanger, si bien el cliffhanger siempre existió la idea de un cliffhanger. Porque tú siempre quieres como que traer al cliente un día después. Pero fue perfeccionado en las revistas de cuentos, y fue perfeccionado en los cómics, y fue perfeccionado en la televisión, hasta el punto de que hay fórmulas hoy en día y que habitan y que son las que mantienen el misterio poco a poco. Es como que te doy una respuesta, pero te doy dos preguntas. Te doy dos respuestas y ahora te doy una pregunta más. Y eso es algo que yo siento que no tiene El Señor de los Anillos. Un libro súper honesto que no creo que el spoiler... ¿Es spoilerable? Sí. O sea, si alguien te dice como que mira que Gandalf resucita o vuelve de los muertos o cualquier vaina, coño, spoiler. Em, pero, pero no es... Más allá de eso, es un libro que no tiene problema en contarse a sí mismo. Y hay muchos libros de esa época que hacen eso y que hoy en día es casi que impensable. Cuando tú lees Dune, por ejemplo, otro universo de world building que también de la mente de Frank Herbert, es un libro que mientras lo vas leyendo los personajes dicen qué es lo que van a hacer y luego van y lo hacen y son exitosos. Y verdaderamente hay pocos spoilers. Y cuando Paul Atreides ve hacia el futuro, es como que mira, ese futuro termina ocurriendo. Y eso juega un poco en contra del libro. Y a su vez, eso creo que pasa en Los Anillos, que los personajes dicen voy a hacer esta vaina y van y lo hacen. Mientras que Game of Thrones, no. Los personajes dicen voy a hacer esto y luego los matan. Y tú dices, coño, de bolas que lo iban a matar. Y ellos no sabían que lo iban a matar. Ese es el catch. Ellos no sabían que estaban en peligro. Y como no sabían que estaban en peligro, no se pueden proteger y el plan no se ejecuta y ocurre otra cosa. Esto hasta en los libros. Y hasta la infame quinta temporada, que ya luego el show se fue en picada. Pero volviendo otra vez al Señor de los Anillos y un poco este universo en el que su lugar hoy en día en la cinematografía, fue el precursor, y yo creo del cine fantástico, y no ha sido superado. O sea, son tres películas que salieron en el 2001. Sí, en el 2001. Son películas que salieron en el 2001 y hoy en día nada que haya salido después de verdad ha vivido a la altura de una película que cerró de una forma tan increíble. Han habido series buenas, han habido cosas buenas, diferentes. Ha habido Game of Thrones, ha habido Viking, ha habido The Witcher. Pero ese cierre que tiene El Retorno del Rey, y creo que ese era uno de los temas originales por el que quería hablar del Retorno del Rey como tal, es un final tan
como que tan anticomercial cuando lo ves en el cine. Termina tantas veces. Destruyen el anillo. Y luego están en Rivendell. Y luego hay una coronación. Y Y luego se van en los barcos. Y luego y, y luego hay una canción de Enya o Annie Lennox. No me acuerdo cuál era la de la última al final. Y es como media hora. Y se siente como marico esta película. ¿Cuándo va a terminar? Y tampoco quieres que termine, ojo. ¿No? Tú estás como, esta película va a terminar, pero estás despidiéndote de todos estos personajes. Y creo que ese final, en el libro, en los libros, es más masivo todavía. Y la gente, muy poca gente lo sabe, a menos que hayan leído los libros. Que hay una parte que se llama The Scourge of the Shire. Que son como 100, 150 páginas, donde después de destruir el anillo, los personajes vuelven con esta amplitud en la que estaba hablando de cuando estaba comentando todo el tema del establo, del Prancing Pony. Con esta amplitud ellos vuelven ¿cómo se llama esto? A The Shire. Y se consiguen que Saruman se ha apoderado de The Shire y de la comarca y tienen que derrotarlo. Y es tipo, marico, otra aventura. Y ahí es donde siento un poco la experiencia de Tolkien respecto a la Primera Guerra Mundial, de volver a un país que luego de una batalla, él sabe que hay más batallas. Más que su experiencia, es entender la historia de esa época, de lo destruido que quedó Europa luego de la Gran Guerra. Es un país que la gente volvió y todo está hecho mierda. Y muchas cosas están en manos de villanos. Y él no dejó eso pasar. Y eso es algo que muchas veces las series omiten. La historia omite. Y las películas omiten. The Scourge of the Shire es una vaina que no siento que se ha vuelto a intentar. Y George Martin dice que él es muy fan de eso. Por eso hay muchísima gente que espera con más ansias el próximo libro de Winds of Winter que el último libro de Game of Thrones, de A Dream of Spring. Porque los grandes misterios, en teoría, como que los vamos a tener resueltos un poco antes. Y así pasa en The Return of the King. Es un libro que es muy contemplativo. Y sí, pasan las vainas que tú crees que van a pasar. Y luego tiene como que este bajón. Y el libro casi que termina cuando, después de contarte la historia de todo el mundo que participó en esa mierda y hasta que todos están muertos. Y es una muerte que no es dramática, es una muerte, es de verdad un libro que te acuesta a dormir, que te dice, mira, y esto fue como fueron las vidas de estos carajos. Y consiguieron ser felices, e hicieron tal vaina, y luego este dicho cuando murió ella lo lloró, y cuando se enteró este fue a su funeral, y así es, y es un poco no tradicional, pero te da una sensación de cercanía que la pudieron traducir súper bien en el libro, aunque quitaran lo de Saruman, porque Saruman, las adaptaciones no solamente están las adaptaciones, lo que fue la versión cinematográfica, sino las adaptaciones los cortes y los director's cuts, las versiones extendidas, donde hay como que un poquito más de contemplación, pero también hay momentos más cool. O sea, está, por ejemplo, la muerte de Saruman, que bueno, lo matan. O sea, ellos llegan, ven que Saruman ahí y lo apuñala no me acuerdo cómo se llama, el asistonto que tiene durante toda la película. Y se muere, se cae en la torre como un huevo, no hay Scourge of the Shire. Y eso es un cambio muy importante que hay en esa adaptación. Otro cambio que tiene, que creo que es uno de los puntos de fricción más rudos del libro, mátenme, es Tom Bombadil, que es un personaje verdaderamente raro, un personaje verdaderamente folclórico, que no está en las películas y si quieren pueden averiguar quién es, pero es un detour de 3 días que si tú no eres fan del Señor de los Anillos, posiblemente digas que ladilla estos capítulos que estoy leyendo, donde lo que hay es un gordo vestido estrafalariamente haciendo canciones, cantando canciones. Y es raro, es una experiencia como que acumulativa. Pero hay que agradecerle muchas cosas al Señor de los Anillos, porque su impacto no es solamente como que gracias al Señor de los Anillos tenemos Game of Thrones. Gracias al Señor de los Anillos, al éxito de esta trilogía, se cambió la industria cinematográfica. Muchísimos de los actores aquí pasaron a tener éxito en otros papeles. O sea, bueno, eso tampoco es un logro, ojo. El hecho de que tú hagas un buen trabajo y luego sigas teniendo trabajo es como que, bueno, ok.
Hay uno de los actores que para mí soy uno de los más fans, pero el hecho de que Viggo Mortensen saliera aquí me permitió descubrir el cine de David Cronenberg y es algo que también le tengo que agradecer a estas películas. A estas películas les debo demasiadas cosas. Les debo demasiadas cosas. Yo por eso cada vez que he tenido la oportunidad he visto películas en los anillos y ahorita viene la nueva edición 4K Remastered que tiene como que un color grading diferente y también estoy emocionadísimo porque es un color grading muchísimo más naturalista y tengo demasiadas ganas de verlo. Siento que Peter Jackson su visión se le fue un poco a la mierda cuando hizo The Hobbit a 60 cuadros por segundo y 3D o mierdas de estas, pero de verdad la cinematografía de Lord of the Rings es que sí, unmatched. Y el score son power songs tras power songs y es muy bonito. Um, y también abrió la puerta no solamente para el mundo de la literatura de fantasía, sino los juegos de fantasía. Dungeons and Dragons, que es una base... Dungeons and Dragons es como un sandbox es un sandbox de juegos. Es un sandbox donde tú puedes montar cualquier narrativa que tú quieras, pero estas narrativas con razas, con conflictos, con medievales, un poco escapistas, durante mucho tiempo, igual que el resto de toda esta mierda, era considerado casi hereje. Era la combinación de todas las mierdas del mundo. Era una vaina como que antirreligiosa, era una vaina infantilista, era una vaina escapista, era como que la peor pesadilla de un tradicionalista. Y bueno, y es como, ¿por qué no estás haciendo, por qué no estás casando? En el pasado era como, ¿por qué coño no estás buscando una esposa en vez de estar jugando Dungeons and Dragons? Hoy también te puedes hacer esa pregunta, pero también abrió la puerta para todo ese universo que no solamente fuera cinematográfico o literario, sino digital. Y el escape, el nivel de escape que te permiten estas historias, yo creo que para tu salud mental es arrechísimo. Y te permite generar comunidad, conocer gente. Y no creo que tú tienes que ser un académico del Señor de los Anillos para disfrutar para de verdad decir que eres un fan. De hecho, hay mucha gente que me dice que nunca han visto El Señor de los Anillos y a veces lo dicen con orgullo o con vergüenza como si yo les fuera a formar un peo. A mí me encantaría golpearme en la cabeza y que se me olvidaran todas las películas de Señor de los Anillos solo para verlas de nuevo, porque yo estoy seguro que más nunca voy a ver una vaina que yo diga, mierda, qué increíble, de principio a fin, impecable, con este nivel de éxito, con esta capacidad que tú tienes de compartirlo, que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo lo ha visto. Es algo que, si bien tú puedes agarrar y decir, voy a ser una especie de eso, de académico, de antropólogo del Señor de los Anillos, cualquiera que la vea puede decir, mira, estos son los hobbits y tú eres como un hobbit porque eres enano y de hecho tú eres como un enano porque eres gordo y hacen chistes de que si tienes barba eres Gandalf y puedes ir de eso a voy a componer canciones del Señor de los Anillos para que haya música acompañando estas letras que hizo Tolkien. Y mierdas así. Y las posibilidades son verdaderamente infinitas. Y nunca es tarde para comenzar a verlas. Yo creo que cuando las vi siendo un adolescente me gustaron bastante por las coñazas, por las batallas, porque era épico. Y luego habiéndolas visto de adulto, puedo decir con mucha seguridad que mi personaje favorito es Samwise Gamgee, porque es un carajo que en última medida ve el mundo por lo que puede ser y no por lo que es y da lo mejor de sí. Y da lo mejor de sí no solo porque es lo correcto, sino porque sabe que la alternativa es muchísimo peor. Y filosóficamente es una vaina que siempre me ha acompañado. Y donde quiera que estés, Samwise, gracias. Y ya, ese es el episodio. By the way, esto da fin a lo que yo considero la primera temporada de Hammerspace. Quiero agradecer demasiado que seamos más de 300 suscriptores. Eso siento que de verdad me llena el corazoncito. Ojalá seamos más. Recuerden compartir este video, darle like, suscribirse, toda esa mierda. Y me preguntarán, coño, Cristian, ¿qué se viene? Bueno, creo que tengo que pensar un poco qué se viene. Sin duda el próximo video de esto va a ser un review, no se preocupen, eso tenemos tiempo. Pero luego esta temporada se ha marcado por yo hablar vainas que me gustan y vainas muy
muy específicas y franquicias y mierdas así. Y yo creo que es el momento de, bueno, de transformar un poco este podcast y, y no sé, estoy pensando muchas cosas. Estoy pensando si traer invitados, o sea, si también mantener los reviews, traer invitados y luego hacer un podcast, yo hablando solo. No sé, o sea, como que hay muchas cosas en las que estoy pensando que me gustaría ejecutar, pero también traer invitados es un peo, porque bueno, tienes que conocer gente y yo tampoco soy tan famoso. Y, y de ahí en adelante tienes que seguir trayendo gente y saber de qué hablar. Pero van a seguir habiendo episodios. Si bien este es lo pueden llamar como que el final de temporada, estoy viendo a ver cuál es el revamp de la segunda temporada y tampoco pienso cambiar mucho la fórmula. O sea, sin duda voy a estar yo y sin duda voy a estar hablando paja y sin duda voy a ver si lo comienzo a subir También otra cosa me gustaría saber si les interesaría que lo subiera a otras plataformas tipo Spotify o mierdas así. Me avisan, o sea, por favor escríbanme un comentario como que mierda, esto lo escucharé en Spotify. Porque si no lo escuchan en Spotify, que la día subirlo a Spotify, para eso está aquí. Y igual lo pueden. Igual si lo ven en video y se divierten más en video, pues de pinga. No mucho más, pero eso es un poco lo que estoy pensando ahora de cómo mutar un poco en un show. Y nada, sobre los invitados, algo que pudieran hacer es pensar como una lista de gente que capaz quisiera traer y poco a poco irlos trayendo y básicamente poner on demand esa entrevista. Um, y ya, ese es el episodio, eso es como que lo que viene. Y de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo, por los views. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho como que mierda, me gusta demasiado lo que haces. Y verga, eso para mí significa mucho. Lo que estoy tratando de decir es, yo también los quiero.